Bueno, vamos a hacer hoy un problema de reactivos, de reacciones químicas. En concreto, en este problema nos proporcionan, dada la reacción química, y nos dejan la reacción formulada, y nos piden en el apartado A ajustar dicha ecuación. Ya en el B y en el C y en el D ya nos proporcionan y nos piden calcular datos numéricos. En el B calcula la cantidad de hidrógeno en moles que se obtiene cuando reaccionan completamente 6,3 gramos de hidruro de calcio. En el apartado C nos encontramos que nos piden calcular los gramos de hidróxido de calcio que se forman. Y en el apartado D calcula la cantidad de hidruro de calcio que sería necesaria para obtener 20 litros de hidrógeno medido en condiciones normales de presión y temperatura. Además nos proporcionan estos datos numéricos en cuanto a las masas atómicas. ¿Vale? Calcio 40, hidrógeno 1, oxígeno 16. Pues nada, vamos a comenzar con el apartado A de ajuste de la ecuación química. Bueno, vamos a recordar que para ajustar una ecuación química tenemos que conseguir que en ambos miembros de la reacción haya el mismo número de átomos de todos los elementos. Recuerda que este miembro se llamaba reactivo y este miembro se llama productos. Para hacer el ajuste vamos revisando todos los elementos y dejando para el final el oxígeno y el hidrógeno. En primer lugar vemos que aquí el calcio tiene un átomo y de calcio en el producto también tenemos un átomo, con lo cual estaría ajustado. En cuanto al hidrógeno tendríamos aquí dos átomos de hidrógeno, aquí dos átomos de hidrógeno. Esos nos proporcionan un total de 4 átomos de hidrógeno. En la parte de productos, aquí también tendríamos 2 átomos de hidrógeno. Este 2 multiplica el 1 del hidrógeno, ¿vale? 2 por 1, 2 también. Así que también tendríamos 4 átomos de hidrógeno. Por último, revisamos el oxígeno y ahí es donde nos encontramos la diferencia. La primera diferencia, si te fijas aquí, este oxígeno tiene un solo átomo de oxígeno, mientras que aquí este 2, que vuelve a multiplicar este 1, tendríamos 2 átomos de oxígeno. Está descompensado, no está balanceado. Tengo un átomo de oxígeno, 2 átomos de oxígeno en productos. Para conseguir balancear y que tengan los mismos, aquí añadimos un 2. Ese 2 multiplicaría a lo del oxígeno, logrando que también tenga 2 y 2. Ahí tendríamos ajustado el oxígeno. Al hacer ese cambio, habría que revisar los demás elementos para ver si siguen ajustados o no. Revisando los demás, vemos que el calcio sigue teniendo 1 y 1, estaría ajustado. Sin embargo, en el hidrógeno nos vamos a encontrar que aquí teníamos 2 átomos de hidrógeno, aquí también tenemos 2 átomos de hidrógeno, pero con este 2, recuerda que se multiplica, tendríamos 4, con lo cual en la parte de reactivos ahora disponemos de 6 átomos de hidrógeno. En productos, esta parte sigue siendo este 2 que multiplica aquí dentro, tendríamos 2 átomos de hidrógeno y este 2 serían 4 átomos de hidrógeno. El hidrógeno se ha quedado sin ajustar ahora al haber añadido nosotros el 2 para ajustar el oxígeno. Por lo tanto, hay que corregirlo. En este caso, la forma para corregirlo sería añadir un 2 aquí. Este 2 multiplicaría este 2 y ya tendríamos ahora 4 átomos de hidrógeno y en total en la parte de productos tendríamos 6. Así que la ecuación ajustada nos quedaría de esa manera que proponemos aquí.
que sería el hidruro de calcio, 2 de agua, hidróxido. En productos tendríamos el hidróxido de calcio, que solo tendría un 1, y 2 de hidrógeno. Con esto hemos terminado. Nos ponemos muy bien. El apartado A, vamos a ver qué nos pedían. Recordar que nos pedían en el apartado B. En el apartado B nos pedían calcular la cantidad de hidrógeno, ¿vale? Recuerda que el hidrógeno sería este de aquí, en moles, nos la piden calcular en moles, que se obtiene cuando reaccionan completamente y nos dan 6,3 gramos de hidruro de calcio. El hidruro de calcio equivale a esta sustancia en nuestra reacción. Pues vamos a determinar esa idea. Bueno, tenemos nuestra reacción otra vez, en la que nos piden, en este caso, nos piden los moles de hidrógeno que se obtienen a partir de los 6,3 gramos. Vale, como tenemos gramos y nos van a pedir moles, vamos a convertir estos gramos, los vamos a convertir a moles. Para eso vamos a necesitar de la masa molar de la sustancia. Entonces, recordando los datos que teníamos de los pesos atómicos, que el calcio era 40, el hidrógeno era 1, podemos determinar la masa molar del hidruro de calcio, que es la sustancia de la cual tenemos los 6,3 gramos. En este caso tenemos un átomo de calcio, su peso atómico es 40, más 2 átomos de hidrógeno, su peso atómico es 1. Bueno, revisando las cuentas, llegamos a que la masa molar del hidruro de calcio es 42 gramos mol. Una vez hecho eso, ya podemos calcular los moles que nos piden. Pues bueno, como nos piden moles, es lo primero que empezamos escribiendo, moles de hidrógeno. Ponemos un igual y a continuación el dato que nos daba. 6,3 gramos de hidruro de calcio. Lo primero que tenemos que hacer es estos gramos, hay que convertirlos en moles. Y la relación es esta. Esto lo que nos dice es que por cada mol hay 42 gramos de hidruro de calcio. Pues eso lo escribimos en un factor de conversión. Como lo que quiero yo eliminar son los gramos, debajo van los gramos. Y se supone que lo quiero pasar a moles de esa sustancia. En este caso tendríamos 42 gramos. Cada 42 gramos equivalen a un mol de hidruro de calcio. Fíjense, en este momento ya nosotros podemos ir operando, ya podríamos tachar estos gramos de hidruro de calcio con estos gramos de hidruro de calcio, y en este momento lo que tenemos es moles de hidruro de calcio. Ahora, para pasar de moles de hidruro de calcio a moles de hidrógeno, que es lo que nos piden, usamos los coeficientes que pusimos al ajustar las reacciones. Ahí vemos que la relación es que por un mol de hidruro de calcio se obtienen 2 moles de hidrógeno. Pues escribimos el factor de conversión. Como lo que quiero eliminar es el mol de hidruro de calcio, es lo que va debajo. Y lo que quiero calcular es el mol de hidrógeno. Pues la relación es esa, la que hemos dicho. Viene dado por los numeritos que usamos para ajustar la reacción. Un mol de hidruro de calcio dan lugar o producen 2 moles de hidrógeno. Ahí podríamos eliminar ya estos moles de hidruro de calcio con estos moles de hidruro de calcio. Y ya solamente nos quedaría pues hacer el cálculo para determinar los moles de hidrógeno. Para eso usamos la calculadora. Bueno, introducimos los valores en la calculadora. Ponemos primero los 6,3 gramos por
el 1, ¿vale? Los números es este el primero y los de arriba van en la parte superior por 2. Y ahora en la parte inferior iría el 42 por 1. Realmente lo de poner por 1 no es necesario. Le damos al igual y obtenemos 0,3 moles de hidrógeno. Con eso tendríamos terminado el apartado y nos ponemos un muy bien. Seguimos con el apartado C del ejercicio. En este caso nos van a pedir calcular los gramos, nos van a pedir una masa del hidróxido de calcio. Nuestro hidróxido de calcio en la reacción es esta sustancia. Como no nos proporcionan ningún dato más, hemos de entender que es volver a calcularlo a partir del dato que teníamos en el apartado anterior de 6,3 gramos de hidruro de calcio. Pues para eso vamos primero, como necesitamos calcular los gramos, necesitaremos saber la masa molar del hidróxido de calcio. Bueno, para calcular la masa molecular del hidróxido de calcio, lo que nos fijamos en la fórmula y otra vez en los datos que conocíamos de masas atómicas. Ya conocíamos que el calcio era 40, que el oxígeno es el nuevo, que serían 16, y el hidrógeno es 1. Eso lo tenemos en los datos. Pues la masa molar del hidróxido de calcio sería, hay un átomo de calcio por 40, que es su peso atómico, más este 2, recuerda que multiplicaba dentro del paréntesis, así que tenemos 2 átomos de oxígeno por 16, más 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno por 1. Hacemos los cálculos y obtenemos la masa molar del hidróxido de calcio. Ya de antes teníamos la masa del hidróxido de calcio y el dato, nuestro dato, que era el mismo de la parte anterior, y es que partíamos de 6 gramos de hidruro de calcio. Pues vamos a determinar, nos pide la masa del hidróxido de calcio. Empezamos con el dato igual que antes. Y como antes transformamos la masa en moles. Para eso utilizamos este dato de la masa molecular del hidruro de calcio, que nos indica que 42 gramos de hidróxido de calcio, hidruro de calcio, perdón, equivalen a un mol de hidruro de calcio. En ese momento, si lo vemos, ya tendríamos eliminado los gramos de hidruro de calcio con estos gramos de hidruro de calcio. Tendríamos moles de hidruro de calcio. Ahora es cuando hay que pasarlos una vez tenemos los moles, es pasarlos a los moles de la otra sustancia. Recuerda que lo que nos pedían era la masa del hidróxido, pues tenemos que relacionarlo con el hidróxido. Y esa relación viene otra vez con la reacción química. En la reacción química nos indica que un mol de hidruro de calcio da lugar a la formación de un mol de hidróxido de calcio. Pues eso es lo que escribimos. Un mol de hidruro de calcio da lugar a la formación de un mol de hidróxido de calcio. Con lo cual en este momento ya podríamos eliminar el mol de hidruro de calcio con mol de hidruro de calcio. Ahí mismo lo que ya tenemos calculado son moles. Si nos hubiesen pedido moles como en el apartado anterior, estaría terminado el problema. Pero como lo que nos pedían es masa, esos moles hay que transformarlos en masa. Para eso utilizamos el factor de conversión que nos permite transformar. Como lo que queremos eliminar es el mol, pues lo ponemos debajo. Mol del hidróxido de calcio. Y lo que queremos calcular es la masa en gramos, pues arriba ponemos los gramos.
de hidróxido de calcio. ¿Y cuál es la relación? Pues la relación es la de la masa molecular. Por cada mol tengo 74 gramos de hidróxido de calcio. De esta manera ya podemos eliminar el mol de hidróxido de calcio con un mol de hidróxido de calcio. Y lo que nos quedaría sería el resultado, que vamos a calcularlo. Para eso utilizamos la calculadora. Venga, vamos a calcular, borramos el dato que tenemos antes y empezamos por este. Este siempre va en la parte superior, ¿vale? 6,3 por 1 no hace falta ponerlo, por 1 no hace falta ponerlo, por 74. Vale, de la parte inferior solo tendríamos que poner el 42 porque el 1 por 1, pues multiplicar por 1 ya sabemos lo que da. Le damos igual y obtenemos 11,1 gramos de hidróxido de calcio. Con eso tendríamos terminado el apartado, así que nos ponemos un muy bien. Bien, vamos a resolver ya el último apartado del problema. En este caso nos piden calcular la cantidad de hidruro de calcio. Vale, cuando nos piden calcular la cantidad, vamos a suponer que es masa, aunque también podrían ser moles, del hidruro de calcio, que ya lo conocemos. ¿Vale? El hidruro de calcio en nuestra fórmula era esta, que sería necesaria para obtener 20 litros, de hidrógeno, ¿vale? Hidrógeno es este, y medidos en condiciones normales. Medido en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, pues vamos a tener en cuenta esto. ¿Qué significa lo de las condiciones normales? Pues esto es importante, recuerda, ¿vale? Apréndetelo bien. Y nos dice que un mol de cualquier gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros medidos en condiciones normales. Condiciones normales, CN, condiciones normales. Condiciones normales, recuerda que significaba una temperatura de 0 grados y una atmósfera. Pues lo importante de este párrafo es que por cada mol que tengamos de ese gas ideal, lo que estará ocupando es un volumen de 22,4 litros. Como a nosotros en el problema nos decían que teníamos 20 litros de hidrógeno medido en condiciones normales, con esto vamos a sacar la relación para determinar cuántos moles de hidrógeno tenemos. ¿Vale? Entonces, la idea sería que yo no sé cuántos moles de hidrógeno tengo cuando disponemos de 20 litros de hidrógeno medido en condiciones normales. Ahí tenemos una proporción y la igualamos a la proporción que nos da esta regla, y es que por cada mol de hidrógeno, ¿vale? Como es cualquier gas, en este caso el hidrógeno es nuestro gas, si tenemos un mol de hidrógeno, lo que vamos a tener son 22,4 litros de hidrógeno medido en condiciones normales. Pues lo que tenemos es que simplemente despejar la X, ¿vale? Este pasa multiplicando y ya lo tendríamos despejado. Así que sería un mol de hidrógeno por 20 litros partido, ¿no? Este 20 pasó multiplicando partido de esto, que sería 22,4 litros. De esta forma, el litro se va y lo que nos va a quedar son los moles. Usamos la calculadora, sería 1, que no hace falta ponerlo, pues 20 dividido entre 22,4. Eso nos proporciona 0,893. 0,893 moles de hidrógeno. Bueno, esto no es lo que me piden, ¿eh? Esto lo único que hemos conseguido es saber
cuántos moles suponían los 20 litros medidos en condiciones normales. Y ya sabemos que eso supone 0,893 moles de hidrógeno. Ahora continuamos para ver y calcular lo que realmente nos pedían, que era la masa de hidruro de calcio. Vale, pues ya sabemos que los 20 litros medidos en condiciones normales para el hidrógeno equivalen a 0,893 moles de hidrógeno. Pues con eso vamos a empezar a calcular. Nos pedía la masa del hidruro de calcio y el dato con el que comenzamos era con los 20 litros, que equivalen a 0,893 moles. Pues ya ponemos directamente el 0,893 moles de hidrógeno. Para eliminar eso, hacemos el factor de conversión que relaciona el hidruro de calcio con el hidrógeno. Y la idea sería, por cada mol de hidruro de calcio teníamos 2 moles de hidrógeno. ¿Vale? Como a mí lo que me interesa es eliminar el mol de hidrógeno, es lo que va en la parte inferior. Y arriba el mol de hidruro de calcio. Y la relación es lo que hemos dicho. 2 moles de hidrógeno, 1 mol de hidruro de calcio. Con esto ya tenemos eliminado, ya hemos conseguido pasar de hidrógeno a moles de hidruro de calcio. Solamente nos faltaría pasar a la masa. Para la masa habría que volver a utilizar el dato que ya teníamos calculado desde el apartado A de la masa molecular del hidruro de calcio, que eran 42 gramos mol. ¿Ok? Pues entonces, para eliminar el mol de hidruro de calcio lo ponemos debajo, ¿vale? Siempre en el lado contrario, y arriba pasamos a gramos de hidruro de calcio. ¿La relación cuál es? Pues esta que tenemos aquí. Por cada mol, 42 gramos de hidruro de calcio. De esa manera ya podríamos eliminar este con este y solamente nos queda lo que es la respuesta, los gramos de hidruro de calcio. Volvemos a coger la calculadora y a utilizar los datos. Recuerda, este número va arriba siempre, 0,893 por el 1 no hace falta, por 42, partido de 2 por 1, el 1 no hace falta, le damos al igual, que lo borramos, 0,893 por 42, partido de 2, le damos al igual, y obtenemos pues prácticamente 18,8 gramos de hidruro de calcio. Con esto hemos terminado el problema, el apartado, el problema. Como lo hemos hecho muy bien, nos lo ponemos y al siguiente problema. Síguenos en mis vídeos y nos ayudamos. Venga, un saludo.